Hola, hola. ¿Alguien me escucha? Porfa, ¿me podrían avisar si me escuchan bien? Hola, ¿alguien me podría avisar si me ¿Sí escucha me bien? escucha bien? Profe, sí, sí se escucha. Ok, Ok, perfecto. perfecto. ¿Alguno que me comente qué les pareció? ¿Alguno que levante la mano? Yo le doy la palabra. ¿Sí vieron el video completo o tuvieron alguna interrupción? No, profe, sí se vio completo. Ok, gracias. Este, entonces continuamos. La clase pasada habíamos quedado. Ah, cierto. Los que entraron mientras estaba el video, por favor, escribir nombre completo y escribir la palabra presente para yo poder pasar la lista del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Sé que es difícil, algunos están con exámenes, con algunos otros cursos y demás cosas por hacer. Gracias por poner el nombre completo y la palabra presente. Ese, Quiero explicarles la idea de la tarea. Bueno, primero, ¿alguien realizó la tarea para hoy? ¿Alguien realizó la tarea para hoy que le levante la mano, así el cosito de levantar la mano en reacciones? Ok. ¿Alguien más? Profe, Dime. Ok. Dos personitas. ¿Alguien tirando más? trimestre. Hola, ¿quién me habló? Yo, profe Angie. Dime, Angie, cuéntame. Profe, yo la verdad no te pude realizar la tarea porque estoy cerrando trimestre y estaba estudiando. Ok, de eso quería hablar. Los que realizaron la tarea, muchas gracias. Ahorita la presentamos. Primero quiero decirles unas cositas. Sé que está complicado el asunto. Necesito, por favor, que hablemos de algo muy importante. Necesito de su compromiso para el curso de admisión. Yo sé que están haciendo otras cosas, que tienen otros cursos y además del el colegio, tienen sus vidas personales. Entonces les propongo un objetivo. Saquen solamente una hora a la semana para la admisión de matemáticas. Solo les pido una hora, además de la clase de los miércoles. Solo les pido una hora. Piensen, tienen semana por medio, tienen 2 horas, nos vemos 2 horas en clase y tienen 2 horas de nuevo, nos vemos 2 horas en clase. Entonces me están regalando 2 horas antes de la siguiente clase. ¿Por qué les propongo esto? Porque yo necesito que ustedes se impulsen a estudiar, a salir adelante con este curso. ¿Por qué? Porque si ustedes no se esfuerzan, si ustedes no practican, no vamos a avanzar. Esto es como aprender a andar en bicicleta. Si yo le digo, vea, usted tiene que mover un pie, luego el otro, luego el otro, luego el otro, manejar para ir a la derecha, darle la vuelta aquí, manejar por la derecha, darle la vuelta al otro lado. Gracias. Gracias, Chloe. Entonces, no vamos a avanzar si yo simplemente les digo cómo hacerlo. Andar en bicicleta se aprende montándose en la bicicleta y pedaleando, cayéndose, volviéndose a montar, raspándose, volviéndose a montar. Así se aprende a andar en bicicleta y nos duele mucho. Muchas personas sufrimos accidentes como yo. Me caí muy fuerte cuando tenía 5 años y quedé 3 días internada en el hospital ¿cómo es que se llama? Zafarse no sé cómo se llama, deslo, bueno, eso, que me zafé un hueso, pues. La cosa es que nos dolió mucho, pues yo esos momentos yo agarro la bicicleta y sigo andando. Me gusta hacerlo. Entonces yo necesito que a ustedes les guste, que ustedes se apasionen, tengan compromiso y se dediquen a hacer esto y hacerlo bien. Si yo me equivoco, borro y vuelvo a empezar. Es como caerme en bicicleta. Me sacudo, levanto, agarro la bicicleta y sigo. Me caigo, me sacudo, levanto, agarro la bicicleta y sigo. Así es matemáticas. Me sacudo es borrar. Agarro el lápiz y sigo.
Nos vamos a equivocar, porque nadie es perfecto. Pero ocupo que nos equivoquemos. De los errores se aprenden. Si yo hago una pregunta mal, ya sé cómo no hacerlo. Si yo hago una pregunta mal, ya sé que tengo que hacerlo de otra forma. De esa forma no me sirve. Hasta que encuentre la forma correcta de hacerlo. Entonces, necesito compromiso. Yo les he pedido la tarea varias veces. Eh, Muchos han participado bien con la tarea. No es regaño, es que necesito compromiso. Yo necesito que ustedes pongan de su parte, además de estar presente en las clases, que es muy importante. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Además de esto, necesito que pongan de su parte fuera de la clase. Recuerdan que la clase pasada les dije que son atletas y los atletas cuando no están en carrera entrenan. Necesito que se pongan en el papel. Algunas personitas por ahí me dijeron que se justificaron por no entregar la tarea antes de la clase y les agradezco. Sé que muchos tienen cosas que hacer y les voy a dar más tiempo para la clase, para la tarea. Sé que tienen exámenes, sé que están en final de cuatrimestre, trimestre, y por eso les agradezco que estén aquí. Entonces, vamos a la tarea va a ser, se va a acumular, claro. Los que ya avanzaron, enhorabuena, y los que no han avanzado, les va a acumular toda la tarea y hacerla en vacaciones. Se les va a acumular, chicos, ese es el problema. Entonces, por favor, compromiso y, como lo dijo en el video, disfrutar las cosas que están pasando, disfrutar el presente. Necesito que se pongan a disfrutar sus últimos días en el colegio, por favor, disfrútenlo al máximo. Sé que hay mucha presión, sé que hay mucho que hacer, pero también saquen tiempo para ustedes, para compartir con sus compañeros, porque tal vez mucho sea la última vez en muchos años que los vuelvan a ver. Entonces disfruten las clases, disfruten los recesos, disfruten si tienen giras, algunos colegios hacen giras, disfruten las despedidas, los bailes de fin de año, disfruten todo eso porque es la única vez que lo van a tener, primera y última para muchos. Entonces, cambiando un poquito el tema, voy a buscar lo que es el documento que estábamos trabajando. Ay, se me perdió. Vamos a ver. Creo que es este. Estábamos trabajando este documento y quedamos exactamente por acá. Por si algo, el documento lo volví a mandar al chat por si alguien lo había perdido, por si no se lo habían pasado, por si no había visto que estaba en el chat anteriormente, etcétera. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto la clase pasada, pero no de todo, sino de los criterios de divisibilidad, que es como lo que en este momento me está pareciendo que se les pudo como complicar un poco al terminar, porque recuerdo que la última clase hicimos criterios de divisibilidad y a muchos se les complicó lo que fue el 6. Entonces voy a repasar y hacemos un tipo quizito. Hago ahí entre todos. Igual como la práctica que hicimos en la clase pasada. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Ahora sí, todo. Ahora sí. Están viendo la pantalla, la parte del folleto Sí, profesora. y la pizarra, las dos. Sí, sí, está así. Sí. Ok, gracias. Entonces, miren, más o menos, chicos, recomendación, si ustedes están viendo esta clase
celular, les recomiendo que para la próxima se conecten por computadora. Si van a viajar o a salir, pidan una computadora al lugar donde estén o anden en computadora, porque las clases virtuales principalmente son preferibles en computadora y con audífonos para poder concentrarnos de manera correcta. Entonces, una recomendación nada más, porque aquellos que vean la clase por celular se les va a complicar un poquito porque la letra se va a ver muy pequeña, pero es solo una recomendación. Ustedes son dueños de sus acciones y toman sus decisiones. Entonces dice criterio. Habíamos visto lo que era divisibilidad entre dos. Ay, perdón. Habían chicos que me habían dicho que trajeron la tarea. Vamos a dar el segundito. Si la tienen en digital, porfa, me la mandan al chat. Y si no, entonces me la mandan al WhatsApp. Los que tenían la tarea, porfis. Los que hicieron la tarea de hoy. Había visto como 2 personitas, 3, no me acuerdo. Profe, ya se la mando, es nada más que le tengo que tomar foto porque lo hice en papel. Ok, ok. ¿Alguien más? Profe, yo ya casi se la mando, es que estoy cargando el documento. Ok. Voy a hacer el repasito y cuando termine el repasito las reviso. Está bien. Muchísimas gracias a los que completaron la tareita. Entonces va así. Habíamos hablado que los criterios de divisibilidad son los números que dividen un número dado. Por ejemplo, habíamos hablado de de divisibilidad entre 2 y habíamos dicho que los números que dividen el 2, los números a los cuales los divide el 2, terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 28 lo divide el 2. Su resultado en la división es 14. Por ejemplo, el 202, su resultado dividido entre 2 es 101. Entonces, ¿qué pasa? Al dividirlo en 2, su resultado queda entero, ya sea un número completo sin decimal. Por ejemplo, el 16. Entonces, el 16, su resultado dividido entre 2 es 8. Estos números los divide el 2. Y podríamos decir que 28 lo divide el 2, a 202 lo divide el 2 y al 16 lo divide el 2. Entonces vamos a hacer uno como el que hicimos la clase pasada con checks. Entonces, ¿lo divide el 2? ¿Sí o no? Entonces me dicen sí o no al número que yo propongo. Al 221 lo divide el 2. ¿Sí No. o no? No, correcto. Al 2023 lo divide el 2. No. Correcto. Al 3024 lo divide el 2. Sí. Correcto. Al 4321 lo divide el 2. No. Al 2000 lo divide el 2. Sí. Sí.
Entonces, ojo aquí, porque lo que estamos viendo es el último número. Si el último número tiene que ser 0, 2, 4, 6 o 8 para que la respuesta sea sí. Entonces vamos a ver ahora el del 3. El del 3 habíamos dicho que era sumando los dígitos. Por ejemplo, si yo pongo este número, lo dividí al 3, a ver quién recuerda. ¿No recuerdan? Entonces vamos a hacer el ejemplo completo. Sería 3 más 2 más 1 más 0 en realidad. Voy a ponerlo en otro color. 3. Pero sí, vamos a sumar todos los dígitos. Y si la respuesta está 3, 6, 9, 12 o 15, entonces sí. ¿Cuánto es la respuesta? 6. Entonces sí o no. Sí. Correcto. Vamos de nuevo con otro ejemplo. 4.220. 4.222. Hacemos lo mismo. Sumamos 4 más 2 más 2 más 2. Eso da 10. Entonces la respuesta es sí o no. No. La respuesta es no. Recuerden que tiene que ser el total de la suma tiene que ser 3, 6, 9, 12 o 15 o 18. Números de la tabla del 3. Entonces, otro ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, 2 más 2. Si es sí, vamos a escribir por qué. Vamos a hacer la suma de cada uno de los dígitos. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. La suma de los dígitos dio 6. Como 6 está en la tabla del 3, la respuesta sería afirmativa. Podríamos decir que el número sí lo divide el 3. Este número, 22.110. Entonces ya tenemos el recordatorio de la del 2 y el 3. Vamos a avanzar un poco más rápido porque eso lo hicimos con mucho detalle en la clase pasada. Entonces vamos a hacer el ejemplo ahora de la del 4. Entonces, divisibilidad entre 4. Habíamos dicho que la divisibilidad entre 4, agarrábamos el último número, el número de la unidad, y si el número de la unidad lo dividía el 4, entonces sí, los últimos dos que diga unidad y decena, y si las últimas dos cifras la dividía el 4, a todo el número lo divide el 4. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ese número sería divisible entre 4, sí o no? Sí. Sí, porque el 16 lo divide el 4. Otro numerito. ¿Sería divisible entre 4? No. No, correcto. Porque el 42 no es divisible entre 4. Entre 2 sí, pero entre 4 no. ¿Sería divisible entre 4? No.
No, correcto. Porque terminan 3 principalmente. ¿Sería divisible entre 4? 4040. Sí, Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, 2021 sería divisible entre 4. No. Básicamente aquí lo que hacemos es revisar los últimos dos números y si estos dos números los divide el 4, entonces por completo el número es divisible entre 4. Vamos con el 5. Bueno, el 5 es súper sencillo. Es simplemente que el número termine en 5 o 0. profe, tengo una pregunta. Claro, ¿Qué pasa si el número, perdón, para volver al 4 bien rápido, qué pasa si el número termina en 2 ceros? Ahí nada más, automáticamente sería un sí. piénsalo, si fuera un 100, ponte como ejemplo, tiene mitad 50 y mitad 25, lo divide el 4. Claro que Ok. sí, sería como si estuvieras hablando, ya tendría centena, entonces por supuesto. Pongamos uno como ejemplo, ya que para que quede claro los que son visuales. Entonces piensen en el 100, que es el número más pequeño con 2 cifras cero, ¿cierto? Entonces tiene mitad y tiene mitad de nuevo, que la mitad es 50 y la mitad es 25, o sea, tiene cuarta. Entonces, sí, 100 entre 4, 25. Imaginen un número más grande, va a tener también divisible entre 4. Gracias por la pregunta. Divisibilidad entre 5. Entonces vamos a pensar en números que terminen en 5, vamos a decir que sí. Y si terminan en 0, vamos a decir que sí. La respuesta negativa es cuando sea cualquier otro número. Vamos a decir que no, el final. Vamos a ver el último número. Tiene que terminar en 5 o 0 para que sea afirmativa la respuesta. Bueno, la vez pasada la controversia fue en el 6, a esa es la que quería llegar. Entonces, habíamos dicho que para saber la divisibilidad entre 6, habíamos dicho, vamos a escribirlo en otro color, el número en cuestión, como dicen por ahí, el número debe ser divisible. ¿Recuerdan entre cuántos? ¿Qué números? 2 2 y y 3. 6. 2 y 3, perdón. Ajá, 2 y 3. Ojo con el i. Ojo con el i. El i quiere decir que tiene que ser divisible entre los dos. Entre el 2 y el 3. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner 3, 2, 3 y 6. Y vamos a averiguar si es divisible entre 2, si es divisible entre 3 y si es divisible entre ambos, va a ser divisible entre 6. ¿Este primer número es divisible entre 2? No. No. ¿Entre 3? Sí. O No. bueno, no. No, ¿La no. 8? No. ¿Entonces entre 6? Tampoco. No. Tampoco. Si no es divisible ni entre 2 ni entre 3, muchísimo menos en 6. Ojo aquí, para averiguar lo que hacemos es sumamos 3 más 2 más 3, y eso es 8. Como no me dio 9, 6, ni 12, ni ninguno de los de la tabla del 3, entonces por eso no. Y esta de acá, no, porque no termina en 4, 6, 8 o 0.
aclarando un poquito. Entonces vamos a ver otro número. ¿Entre 2? Sí. Sí, porque termina en 8. ¿Entre 3? No. No, No. ¿Entre 6? tampoco. Aclarando por qué no es divisible entre 3. Porque vamos a sumar los dígitos 2 más 4 más 8 es 14. Y 14 no está en la tabla del 3. Por lo mismo no es divisible entre 3 ese número. Otro. Una pregunta, ¿cuál era la divisibilidad entre 6? Que sea divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Estamos haciendo Ok. ejemplos de eso Ah, mismo. sí, cierto. Ok, esta. ¿Es divisible entre 2? No. No, No. ¿Entre 3? Sí. 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 ¿Entre 6? No. No. Ojo aquí, ¿es divisible entre 2? No, porque termina en 3. Tiene que terminar en 2, 4, 6, 8 o 0 para que sea divisible entre 2. Y entre 3, sí, porque al sumar los dígitos me da 6. 3 más 0 más 3 es 6, que sí está en la tabla del 3. Por lo tanto, al sumar los dígitos me tiene que dar 3, 6, 9 o 12 para que sea divisible entre 3. Y esta suma 6. Pero ¿por qué no es divisible entre 6? Porque aquí me dio negativo. Si una de estas dos opciones me da negativo, aquí me tiene que dar negativo. Todavía no hemos hecho ninguno de que sí. Nótese que aquí ya tenemos el del 2, pero con 3 no. Ya tenemos el del 2, no, y con 3 sí. Vamos a hacer otro. ¿Sería divisible entre 2? Sí. sí, Sí, porque termina en 6. Tiene que terminar en número par para que sea divisible entre 2. ¿Entre 3? Sí, sí, porque ¿Cuánto dio la suma? 12. 12. 12, muy bien. Entonces ya tenemos que entre 3 y entre 2. Sí, si un número es divisible entre 3 y entre 2, ¿entre quién más es divisible? 6. Entre 6. Por lo tanto, vamos a ponerle check aquí y ya completamos un ejemplo donde ambos son divisibles 2 y 3. Por lo tanto, es entre 6 también. Un último ejemplo. Bueno. ¿Es divisible entre 2? Sí. Sí, porque termina en número par. ¿Es divisible entre 3? Sí. Sí, porque al sumar 3 más 0 más 1 más 2 me da 6. Entonces es divisible entre 3. Hicimos la regla del de 3. Por acá es que nos dicen, si la suma de las cifras es múltiplo de 3, el número es divisible entre 3. Entonces este número es divisible entre 6. El 3012. Sí. Sí. Correcto. Entonces ese número es divisible entre 6. Habíamos hecho el del 7, que estaba un poquito, bueno, ¿alguien tiene dudas hasta el momento de la del 6? No, ok. Y que dijo Entonces, de uno, que acaba de decir de un número que sí era divisible por 6. ¿qué es? Tiene que ser divisible entre 2 y entre 3, ambos al mismo tiempo. Ah, Como lo que estamos haciendo acá, si no es divisible entre 2, no es divisible entre 6. Si no es divisible entre 3, ok. no es divisible entre 6. Si no es divisible entre Sí. ninguna, muchísimo menos entre 6. Ujú. Más o menos por ahí donde viene. Y sigue entre 7. Entre 7 es un poquito más compleja la operación. Se me olvidó traer agua. Dice acá que para números de 3 cifras, el número formado por las dos primeras se resta la multiplicación de 2 por 7. Pero se le resta la multiplicada por 2. Si el resultado es múltiplo de 7, el original también lo es. Entonces acá viene un ejemplo.
469. Entonces dice que al 46 le voy a restar 9 por 2. Eso es una fórmula. Vamos a escribirlo en rojo. Eso de acá es la fórmula. Dice que yo le voy a restar. Separo como quien dice, estos de acá y este de acá. Y el 2 es el que es parte de la fórmula. ¿Cierto? Entonces, básicamente, agarro el número de 3 cifras y aplico la fórmula. Entonces, hacemos este resultado que está por acá y dice que es 28, 46 menos 18, dice que es 28. Entonces, como este número de acá es múltiplo de 7, el número que habíamos acordado también es múltiplo de 7. O sea, quiere decir que lo divide el 7. Ese está un poquito más complejo, es casi poco su uso, pero es importante que lo tengan el conocimiento de que existe y de que lo podrían aplicar. El del 8. Dice que el del 8 habría que ver las últimas 3 cifras, ver si es múltiplo de 8. Más o menos. Más o menos da el ejemplo 27.280. Y nos preguntan que si ese número es divisible entre 8. Entonces, agarramos el 280 y averiguamos si es divisible, múltiplo de 8. Entonces, como el 28 es múltiplo de 8, entonces, o sea, agarrando este número de acá, si ese número es múltiplo de 8, todo el número completo. Es más o menos como el del 4, pero en este caso es con 3 números. Es un poquito más complejo también. Es por si hay un número muy grande y nos preguntaron la divisibilidad. Pero también es de muy poco uso, por eso no nos vamos a adentrar tanto, porque igual la clase pasada ya lo habíamos repasado. Me preocupa el del 9 y los que siguen, porque eso sí no los vimos. El del 9 dice que para que un número sea múltiplo de 9, no sé si saben un truquito que hay con la tabla del 9. Se los voy a explicar. Deben de haber algunos que no se lo saben. Profe, en el caso del 7 siempre van a venir de 3 dígitos. Es que es como en los 3 dígitos de ahí en adelante empieza lo complejo, porque 2 dígitos usted puede hacer la división más fácilmente, ¿cierto? Porque el número 7 va muy rápido. Va 7, 14, etcétera. Entonces, él va aumentando muy rápido. Entonces, hacerlo de menos de 3 cifras es como un poco más sencillo. O sea, puedes hacer la división como la corriente que nos explican en la escuela. La división, digamos, si yo te digo de 221, usted hace la fórmula. Pero si yo le digo 78, usted lo calcula más fácilmente. Por ejemplo, no, porque 7 por 11 es 77. Ay, se me corre esto. 7 por 11 es 77. Entonces, el que seguiría se pasa. ¿Me entiendes? Entonces, entre 2 cifras no tiene como mucho sentido porque es muy sencillo. Entonces, la idea de estos, a los números que más se complican, saber cómo calcularlo más rápidamente. Entonces, por eso es que se hace entre 3 cifras en adelante. Entre el 9, habíamos dicho que vamos a hacer la tabla. Seguramente ya se la saben. Pero hay un truquito que normalmente no se lo saben, de los que yo aplico. Empieza de arriba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora de abajo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está la tabla del 9.
Profe, una pregunta, ¿cómo era la divisibilidad entre 8? Entre 8 es más que nada agarrar los últimos 3 números, las últimas 3 cifras, unidad de cena en centena, y ver si el número lo divide el 8. O sea, agarrarlo y hacer la división entre 8. La puedes hacer a manual o con calculadora. Creo que para examen de admisión no permiten calculadora. Pero entonces, digamos, Ok. acá agarrarías el 280 y lo dividirías entre 8. Manual, Sí. digamos. Ujú. Gracias. Entonces la del 9 es esta. Hacemos, la colocamos completa. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4, 9 por 5, 9 por 6, 9 por 7, 9 por 8, 9 por 9, 9 por 10. Y hacemos de arriba abajo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de abajo para arriba 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El otro tips. Vamos a sumar los dígitos y ¿cuánto da 0 más 9? 9. Gracias. 0 más 9 da 9. ¿Cuánto da 8 más 1? 9. 9. ¿Cuánto da 8 más 1? 9. ¿Cuánto da 2 más 7? 9. ¿Cuánto da 3 más 6? 9. ¿Ya lo vieron? ¿Cuánto da 4 más 5? ¿Cuánto da 5 más 4? ¿Cuánto da 6 más 3? ¿Cuánto da 7 más 2? ¿Cuánto da 8 más 1? ¿Cuánto da 9 más 0? Entonces, básicamente tenemos las dos opciones para encontrar la tabla del 9 en forma sencilla, rápida. ¿Alguien tiene alguna duda? Esos son tips que básicamente es como para que ustedes sepan si el número que tienen lo divide en 9, sí o no. No, con esto no encontramos la división, cuánto da exactamente, pero por lo menos sabemos si los divide en 9, sí o no. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo acá, este número lo dividirá en 9. No. No. Este, Sí. sí, porque 3 más 6, 9. 42. No. No, muy bien. 36, 38. Tampoco se me pasa. 92. Tampoco se me No. 81. Sí. 8 más 1, 9. Muy bien. 30. No, no lo he puesto. 32. No. 45. Sí. 4 más 5, 9. Entonces sí. Básicamente es algo como para saber si lo divide en 9, sí o no. En el 10, creo que no hay por qué sentarse a repasar esto, ¿verdad? El 10, simplemente que termine en 0. Entonces vamos con el 11. Dice que sumando las cifras del número en posición impar de un lado al otro, la posición par, perdón, me perdí. Sumando las cifras del número en posición impar por un lado y las de la posición par por otro lado. Luego se resta el resultado de ambas sumas, obteniendo el resultado de 0, el múltiplo es múltiplo de 11. El número divisible por este. Si el número tiene dos cifras, será múltiplo de 11 si esas dos cifras son iguales. Sumando las cifras del número en posición impar por un lado y las del par por el otro. Luego se resta el resultado. Qué raro ese número que pusieron ahí. Ah, agarraron el 4, el 7 y el 2 que son, ajá. Entonces más o menos es casi siempre entre 11 pusieron el
42,702. Profe, Ok, ajá, dime. digamos, como hay que viene un número, o sea, más o menos grandecillo, si viniera todavía más grande el número, se agarran los intermedios, se suman y tienen que dar 11, digamos, a la hora de hacer la resta. No tiene que dar 11, tiene que dar 0. Tiene que dar 0. Ok. Acá dice así, sumando las cifras del número en posición impar y por otro lado las posiciones par, luego se resta el resultado de ambas sumas. Si el resultado es 0 o múltiplo de 11, el número es divisible por 11. Entonces vamos a ver, agarremos los números estos y los sumamos. 4 más 7 más 2, ¿cuánto sería? 13. Ahora vamos a agarrar el 0 y el 2 y los vamos a sumar. Ay, no cambié el color. Eso sería 2. Entonces dice que se resta el resultado entre ambas sumas. Si el resultado es 0 o múltiplo de 11, entonces lo que vamos a hacer es restarlas. Sería 13 menos 2, que eso es 11. Por lo tanto, ese número que está ahí, aquí fue que les faltó una coma, aquí. Con razón yo decía que número tan grande. Aquí entre el 11 y el número les faltó una coma. Entre el 11 y el 4. Una coma o un punto o algo así. Entonces 13 menos 2 es 11. Como este resultado es múltiplo de 11, este número sí es múltiplo de 11. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, ¿cuándo sé yo cuáles números agarrar? Digamos, porque ahí decía pares e impares y aquí veo que agarró par, impar y par. Entonces no entendí bien esa parte. Par, impar, par. No, los que están encerrados en celeste son los que están con el celeste. Y los que están encerrados en anaranjado son los que están en anaranjado. Aquí Sí, estaría, digamos, a eso me refiero, que digamos, ahí lo que usted leyó, lo que yo no entendí era que los pares por un lado, los impares por otro, y así era como había que sumarlos. Entonces, digamos, mi pregunta es, cuando yo vaya a hacer el examen, ¿cuándo sé yo no. cuáles números Es agarrar y sumar? posición par. Posición par. Ah, ok, ya, gracias. Con mucho gusto, para eso estamos. Sí, te entiendo, claro. Es que la duda tuya era que sumara los pares y los impares. No. Era la posición. Yo te lo voy a explicar así, mira. La posición siempre empieza por la unidad 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mira que los anaranjados están en posición par y los celestes están en posición impar. ¿Viste? Muchas gracias. Sí, es que esa era mi duda, no había entendido bien. Como No, así, profe, que están en posición impar, porque yo también tengo esa duda. posición es unidad, decena, centena, unidad de millar, etcétera. Todos esos es la posición, recuerdan, de primaria. Sí. Entonces, la posición número 1 es la unidad. Ujú. Esa es la posición número 2, decena. Posición número 3, centena. Pero eso no nos centremos en eso, solamente agarren de uno por medio. Uno por medio, lo sumo. Uno por medio, lo sumo. Los resto y se me da múltiplo de 11. Sí, no se compliquen, vivan felices. Aquí lo que interesa es que eso fue una explicación para poder dar la instrucción clara, ¿cierto? Pero básicamente es que usted agarra número por medio y después los otros que le sobraron. ¿Queda más claro? Ok, entonces, ¿cómo agarraríamos los números? Usted siempre empieza por la unidad, el 2 en este caso. Entonces los Digamos, celestes y luego yo también los había confundido en esa parte. Digamos, lo que la profesora dice es como que agarré uno por medio
Y ya después Ajá, cuando termine eso, los que quedaron como en medio de esos bloques de números, ajá, agarrarlos y sumarlos y ya después les resta el resultado. ajá. Mira que recuerda que yo... Profe, ya entendí. Ok. ¿Cómo lo entendiste? A ver, dale. Eh, Se agarran los números en la primera posición, que es de unidad y decena, se suman, Ujú. mientras De que, uno por medio, completándolos todos. Por ejemplo, aquí sería unidad, decena y este. Y después lo que quedaron. ok, pero unidad, decena y, Todos los que sean en uno por medio. ok, Por ejemplo, hagamos uno más grande para que quede claro. Y ustedes me van a decir, ¿qué sumo? 3, 7 y 4. 3, 7 y 4. Ay, bueno, no importa. 3, 7 y 4. ¿Cuánto da? 14. Da 14. Ahora sí, ya que tengo esos, voy a hacer los otros. 4 y 2. Siempre empiezo por la unidad, por eso yo empecé con el 3. Ahora sí, los que me sobraron, 8 y 2. Voy a hacer la suma de 8 y 2. 8 y 2, 10. Ahora, ¿qué paso seguía? Los resta y da Resto 10, perdón, 14 menos 10 y eso me da 4. Por lo tanto, este no es múltiplo de 11 porque su resultado acá no me dio de la tabla del 11. Ahora sí queda más claro, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Muchísimas gracias. Ok, me encanta que quede claro. La del 12 tiene que ser divisible entre 3 y 4. Básicamente la del 12 lo que nos dice es que tenemos que completar lo mismo, ejemplificando como lo que hicimos con el 6, que nos hacemos varios checks. Entonces, divisible entre 12. Ay, me quedó feo el 12. Entonces, tenemos que completar que el número sea divisible entre 3 y 4. Entonces vamos a poner como ejemplo unos números y vamos a averiguar si es divisible entre 3. Voy a poner esto en otro color. Vamos a averiguar si es divisible entre 3, 4 y luego si tiene checks en los dos entre 12. ¿Es divisible entre 3? Sí. Sí, porque el resultado de las sumas es 9. 3 más 4 más 2 es 9. ¿Es divisible entre 4? No. No, porque habíamos dicho que tenemos que agarrar los últimos dos dígitos. Si es múltiplo de 4, el numerito pequeño, 42 en este ejemplo, no es múltiplo de 4, entonces no. Y menos en 12. Otro ejemplo. ¿Sería múltiplo de 3? Sí. Sí, porque al sumar 3 más 1 más 2 me da 6. Es de la tabla del 3. ¿Es múltiplo de 4? No. Sí. ¿Segura? Sí, sí es. Vamos a agarrar el 12. 12 es 12 por 4 por 3. Entonces sí, ¿será múltiplo de 12? ¿O lo dividirá al 12 ese número, 312? Sí. Correcto. Entonces vamos a ver un último ejemplo. ¿Lo divide el 3? Sí. ¿Lo divide el 4? No. ¿Lo divide el 12? No. Un último ejemplo.
Lo divide el 3. No. Lo divide el 4. Sí, Lo divide el 12. No. no. Profe, una pregunta, es que yo me tuve que ir un momentito a dejar algo a otro lado. Entonces agarra los últimos dos números para saber si es del 4. Correcto. Miremos Ah, ok. así rápidamente estos. 42 no lo divide el 4. 12 sí lo divide el 4. 03 no lo divide el 4. 16 sí lo divide el 4. Permítanme un segundo, chicos. Es que me está entrando una llamada. Ahora sí. Y vamos por el 13. Creo que ya es la última. Ah, sí, el 13. Para números de 3 cifras, el número formado por las dos... Para moverlo. El número formado por las dos cifras se le suma la última multiplicada por 4. Si el resultado es múltiplo de 13, el número original también lo es. Muy parecido a la del 7, me parece, que se le multiplicaba un 2. ¿Ves? A la del 7 se le multiplicaba un 2 a la última cifra. En este caso, a la del 13 lo que se le multiplica es un 4. Y si el resultado es múltiplo de 13, entonces el resultado es múltiplo de 13 también. Vamos a hacer un ejemplo. Repito, el número formado por las dos primeras cifras se le suma la última multiplicada por 4. Si el resultado es múltiplo de 13, el número original también lo es. Entonces, íbamos a hacer la divisibilidad. Entre 13, poniendo como ejemplo el 364. Entonces vamos a agarrar el 36 y le sumamos 4 por 4. Ay. Ojo, ¿por qué le sumamos 4 por 4? Por fórmula. Nótese que este 4 de acá es el de la fórmula. Y este 4 de acá es este 4 de acá. Dice que se suma 36 más 4 por 4. Si la respuesta es múltiplo de 13, entonces sí es múltiplo de 13 el número. Vamos a hacer 36 más 16. 36 más 16 y eso nos da 52. Entonces hacemos la división de 36, perdón, de 52 entre 13. 52 entre 13. Hay muchas formas de averiguar si es múltiplo de 13, por ejemplo, haciendo la tabla o haciendo la división. Entonces, cualquiera. Entonces, un número que aproximado me dé 5. No sé por qué puse en 4. Bueno, es 52, entonces tiene que ser... Es 4, profe. Sí, con 4 sería 52, ¿verdad? Sí. Entonces, como el número 52 si es múltiplo de 13, este número 364 también lo es. Básicamente, chicos, esto es para conocimiento, para que ustedes sepan que existe y lo tengan por ahí a mano. Para eso son las fichas, para que lo tengan a mano si lo ocupan utilizar o si lo requieren. No es algo súper indispensable o como que si no se sepan esto no van a poder, porque ustedes pueden agarrar perfectamente el 364 y dividirlo entre 13 y averiguar sin ningún problema. Entonces, nótese que hay opciones para hacer las cosas. Si lo hacemos de esta forma,
tal vez hasta para ustedes sea más fácil. Yo les enseño varios caminos para llegar al mismo lugar. Todos vamos a preferir un camino diferente. Les explico por qué. Ejemplo, bueno, ya les expliqué creo la vez pasada, pero no está de más. Ejemplo, si yo estoy en San José y quiero llegar a Punta Arenas, hay infinidad de formas para llegar. Puedo ir en bus, puedo ir en ride, puedo ir en taxi, puedo ir en Uber, ahora está Didi, puedo ir en bicicleta, puedo ir caminando, puedo ir, la cosa es ir a la playa. Pero si ustedes ocupan responder una pregunta, no se vayan por una sola forma de hacerlo. Hay infinidad de formas y si encuentran una nueva, imagínense, sería genial. Hay muchas formas de hacer una misma pregunta en matemáticas. No se limiten. Hagan las cosas como ustedes saben y lo que ustedes saben que es correcto. Mientras que ustedes tengan las premisas correctas, van a hacer las cosas de manera correcta. ¿Qué son premisas? Por ejemplo, yo no voy a dividir entre 5 para averiguar si es divisible entre 6. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces voy a dividir entre 2 y entre 3. Ok, si es divisible entre 2, si es divisible entre 3, si es divisible entre 6. Hay múltiples formas de saber las cosas. Yo les enseño atajos. Si no lo entienden, no se preocupen. Son atajos, no para todos son ventajosos. Por ejemplo, un atajo para moto no sirve igual que un atajo para carro. Si yo voy en carro a meterme un atajo de moto, me voy a varar. Mejor agarro el camino largo y llego bien. Hay atajos para ir a pie. Si yo voy a pie en el atajo, lo voy a lograr, pero si yo me voy en moto al atajo, no voy a cruzar de buena forma, me voy a romper las piernas o algo, o sea, me puedo lastimar. Hay atajos adecuados para cada persona, es a lo que me explico. Por ejemplo, a algunas de ustedes les pueda servir más hacer la divisibilidad de esta forma. No se compliquen. Si ustedes quieren hacer la divisibilidad de la manera antigua, háganlo. La cosa es que lo hagan bien. La cosa es que ustedes recuerden que existe una forma de hacerlo fácil. Para todos no es lo mismo fácil. Para mí es más fácil hacer la división. Para mí. Si a ustedes les cuesta la división, se pueden aprender esos tips. Son tips, no son obligatorios usarlos. Espero que esté quedando claro. La idea es que ustedes pueden realizarlo de múltiples formas. Vamos a empezar, por ejemplo, a resolver un ejercicio. Creo que ya los ejercicios son, ay, alguien se salió. Entonces, vean este ejercicio, por ejemplo. Ya salimos un poquito del tema y venimos a hacer ejercicios parecidos a los que les van a salir en el examen. Necesito, por favor, en las clases no va a alcanzar a hacer todo el folleto. Entonces, si ustedes quieren poder terminar el folleto completo, vamos a avanzar capítulo por capítulo acá hasta donde lleguemos en la clase. Por ejemplo, si hoy llegamos hasta el problema 12, de ahí en adelante les va a corresponder a ustedes trabajarlo. Y el resto de ítems les va a corresponder trabajarlo en casa como tarea. Entonces, vamos a empezar por el ejercicio número 1. Dice, sabemos que A es menor que B. Además, B es menor que C. Según lo anterior, se puede decir con certeza. Ojo a la clave cuando dicen con certeza. Cuando dicen con certeza es que no exista ninguna otra posibilidad. Tiene que ser esa posibilidad o esa posibilidad. No hay otra opción. Eso es a lo que se refieren con certeza. O también se podría decir, explicándolo de otra forma, decir con certeza, es que
abarca todas las opciones. Ahí está. Entonces dice que tenemos A menor que B y B menor que C. Entonces, esto es la premisa, esto es lo que tenemos. Es lo único que sabemos. ¿Será cierto con eso que dice ahí que A es mayor que C? No, no puede ser mayor que C. No, debería ser menor, ¿verdad? Entonces, esta la eliminamos. Esta no tiene ninguna alternativa. La opción B. Dice la opción B que A menos C es mayor que A por B. Si yo agarro A y le resto C, ¿qué opción me queda que A por B sea menor? Si yo agarro A y le resto C, ¿qué opción me queda que A por B sea menor? Si C es un número negativo, podría ser, pero, o sea, no sería con certeza, ¿no? O sea, es una posibilidad, pero no es Correcto, 100% correcto, seguro. correcto. Hay opciones para que no sea correcto, ¿verdad? Si existe una opción para que no sea correcto, ya no es con certeza. Tú me lo dijiste muy bien. Si lo agarráramos a C como negativo, pensaríamos que sí podría servir, pero no es con certeza. Entonces pensemos B más 2, ay, era con negro. B más 2 menor que 2A. Profe, siento que esa sí es correcta. No se sabe porque no se sabe cuál es el tamaño de B y cuál es el tamaño de A. O sea, A puede ser 2 y B puede ser 30. Entonces, con esa teoría, entonces sería 32 es menor que 4 y eso no es lógico. Correcto, le encontraste un contraejemplo. Los contraejemplos nos sirven mucho, muchas gracias. Los contraejemplos nos sirven mucho para poder refutar un sí. Si yo refuto un sí, o sea, esa no puede ser porque encontré un contraejemplo, entonces estoy completamente segura de que no. Ahora sí queda claro, o sea, esa es la manera, pero la manera perfecta de hacer esto. Es la manera donde nosotros buscamos opciones por todo lado. Ya les dije al principio, antes de empezar, hay opciones muchas. Hay opciones y muchas. Tenemos que abrir la mente para poder hacer ese examen de manera adecuada. Entonces, pensemos ahora en la E. Vamos a hacer trampa. Pensemos en la E. A más B mayor que 2C. Es falsa igual. Porque C aquí es mayor y nos pasa lo mismo. Si C fuera 100, por ejemplo, y A y B 5 y 4, ahí me doy un contraejemplo, ¿cierto? Si yo tomo a C como un número exageradamente grande, hago que eso sea correcto, pero esto de acá incorrecto. Entonces me voto la demostración de que esa sea correcta. Voto, refuto esa idea. ¿Cuál creen que sea? Bueno, yo de hecho me gustaría añadir que yo pensé que era la D, pero cuando me puse a pensar, bueno, mentira. No, todo bien. Es que se me había venido que C podía ser negativo. Pero Y si entonces A sería negativo. sí, A sería negativo, pero entonces digamos, si multiplicamos 2 por negativo 3 es 6, y si A es 1, entonces sería negativo 1 es menor a negativo 6. Entonces Pero, no veo, no. De nuevo, díganme los números que eligió para C. C es negativo 3, B negativo 2 y A negativo 1. No puede, ¿Por qué? porque estás diciendo que menos 1 es menor que menos 3. Ok, sí,
perdón. ¿Lo viste? Sí, sí. Eso es lo que quería que vieran. Eso es lo importante de estas clases, que ustedes noten sus errores para que no lo vuelvan a hacer. Los negativos nos confunden y está bien. De hecho, por eso te dije que me los dijera para verlos. Entonces, mira que me estás diciendo que -1 es menor que -2. ¿Lo viste? Este es A y este es B. Sí, ese se me fue, perdón. No te preocupes, para eso estamos. La idea de esto es que aclaremos todo, lo más que podamos. Hay muchas preguntas que se van a quedar sin responder porque eso es muy amplio, pero me gusta este debate. Vamos a ver, habíamos dicho que ya la opción que nos queda es la D. Y nótese que aquí hay una cosa que se llama transitividad, que podemos decir que A es menor que C. Y si yo tengo una cosa muy grande, y lo multiplico por 2, lo hago el doble de grande y me va a quedar más grande. ¿Cierto? Básicamente por ahí venía, pero quería que dialogáramos esto, me gusta. Me gusta porque aclara y abre la mente de ustedes. Esa me gustaría ver cómo me ayudan a resolverla, porque yo solo me sé una manera que es un poquito como complicada, pero a veces me sorprenden ustedes y sacan unas nuevas teorías ahí exageradamente buenas. Entonces vamos a ver, dice, la suma de 4 números enteros impares consecutivos es S. Entonces, en términos de S, el más grande es, ¿cuál de estos? Les doy 2 minutitos para que lo intenten mientras conecto la computadora que se me va a descargar la computadora. Profe, entonces, ¿cuál sería la respuesta de la 1? ¿La viste? ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna teoría ya para la 2? Digamos, en este caso, si se hiciera, digamos, por decirlo así, la D, si yo vengo y digo que 12 sobre 4 va a dar 3, entonces puedo como que encontrar la incógnita que sería ese, pero no sé. Continúe pensándolo. Primero recuerden qué significa números enteros impares consecutivos. Esa es la clave. Sería como 3, 5, 7 y así seguido. ¿Te acuerdas que una de las clases anteriores hablamos de los números impares consecutivos con incógnita? No, es que yo creo que no estaba para eso. Ah, corazón, ese es el problema. No, la idea es que tenemos que repasar las clases que quedan grabadas, ¿verdad? Yo las mando ahí por el grupo para que las repases. No te preocupes. Entonces va, 2 por X sería como tu 3. Ah, no, ese es impar, ese es par, perdón. Sería este. 2X más 1 es impar. Y 2X más 3 es el consecutivo. Esa es una de las claves para poder resolver ese ejercicio. Pensar en los números. Tú lo dijiste bien. 3, Pero 5, entonces X sería un número impar o un no par X o sería un número X. cualquiera. X sería X. No lo conocemos. Sí, pero o sea, no se define como un número par o uno impar. Creo que en el ejercicio no lo explica. Nada más dice que X es X. O sea, ni siquiera nos Ok. hablan de X. Entonces, esa es la incógnita. Mira, hasta aquí. Número enteros. Esa es la clave. Continúen razonando. Por ahí vienen, yo los voy dirigiendo. Habíamos hablado de que los números
Y la número 2. Los números impares consecutivos eran 2x más 1. ¿Cuál sería el consecutivo? 2x más 3. 2x más 3. ¿Cuál sería el que sigue? 2x más 5. Y el que sigue son 4. 2x más 9, 7. Y eso va a ser S. Porque recuerden que la pregunta dice, me perdió el documento. Este creo que es. No La se podrían pregunta dice, agrupar todo eso, no se podría agrupar todo eso a hacer 8x más 16. vamos a ver. 8x más 16 es S. ¿Y ahora? Bueno, se reemplaza eso con el S que hay en, en todas las fórmulas, o bueno, todas las opciones originales, y de ahí se ve cuál es el número mayor. ¿Recuerdas que nos preguntan? Leamos la pregunta de nuevo. Aquí la clave es leer la pregunta, pero varias veces, más mientras estamos aprendiendo. Entonces dice, si la suma de 4 números impares consecutivos es S, ya tenemos la suma de los 4 números impares consecutivos igual a S. Sigamos leyendo. Entonces, en términos de S, mira que la respuesta dice S, el más grande de esos números es La E. ¿cómo lo demostramos? Bueno, o sea, yo lo deduje por el 16 que tiene el 8x más 16. Y ahí tiene el 16 en esa opción, pero realmente Más, no, más o no sé. menos, vamos a despejar X. ¿Cuánto sería X despejada? Sería S menos 16 dividido entre 8. Aquí tenemos X, pero no me preguntan en términos de X. ¿Qué me preguntaban? Términos de eso. El más grande de estos números es, ¿cuál es el número más grande? S menos 16 dividido entre 4. Bueno, dividido entre 8 es lo que tenemos acá, Sería pero el ya. último consecutivo de ese. 2X más 7. El que está en rosa. Porque recuerden que utilizamos, este es uno, este es otro y este es el último. Y vea la pregunta. El más grande de esos números es, en términos de S, ¿qué creen que hay que hacer para poder poner esta S aquí, en alguna parte? Esta S aquí. Reemplazaría el S por 8x más 16. La X la voy a reemplazar, ¿cierto? Voy a poner 2 y voy a meter todo esto en el 2. En la X, perdón. S menos 16 entre 8 más 7. Eso es el número. Ahora continúo. ¿Cuánto es 8 dividido entre 2? 4. Entonces me queda S menos 16 entre 4 más 7. Sumo fracciones. Recuerden sumar fracciones. Sería como este por este y aquí hay un 1. Este por este, 4 Sería por 7, 30 y 28. 28. Y este por este, ¿cierto? Ah, bueno, me faltó poner acá. Y 4 por 1. Entonces hacemos a 28, le resto 16. 16. 12. Digo 12, perdón. Ahí tenemos el número. Vamos a ver si está la respuesta. La D. Y ya sabemos por qué sí o por qué no.
Profe, ¿y cuál era la respuesta del primer ejercicio? Es que no me quedó claro. La D también, sí. ¿Por qué la D? Ok. ¿Dónde está? Estaba arriba, aquí está. La D, porque es que tú estuviste en el debate que hicimos. Lo explicamos de una por una, por qué no y por qué sí. Entonces, seguro C es menor que A. sí, pero explicamos por qué no cada una de las otras. Entonces, sí, si no lo viste, sería bueno que cuando suba la clase vieras el video, porque sí se lleva su ratito, digamos, explicándolas cada una. Solamente yo te puedo decir así, como que si tengo, te voy a decir el por qué sí, pero te recomiendo que veas el video para que veas todos los no, me explico, para que veas el desarrollo que hicimos. Porque usted va a subir la clase al chat. Siempre las subo, siempre las mando 2 días despuesito. Ya. Sí, sí, y les recomiendo a todos la clase 1 y 2 que la repasen. Está en el chat. Si gustan, el día que suba esta clase, subo la 1 y 2 también. No hay ningún problema, las puedo volver a enviar. Entonces, miren, más o menos la respuesta rápida, vas al video a ver la respuesta larga. La respuesta rápida sería que A es menor que C, porque aquí tiene transitividad. A es menor que B y B es menor que C, yo podría decir que A es menor que C. Si tengo algo que es más grande y llego y lo multiplico, se va a hacer aún más grande. Si yo Sí. tengo algo grande y lo multiplico, lo hago más grande. Luego, le recomiendo que vea el video. Esa es la por qué sí, pero uno se puede quedar en duda por qué no las otras. Esas las explicamos de una por una con contraejemplos y con explicación larga para que la vayas a revisar cuando te suba el video. Yo lo voy a subir al chat, no hay ningún problema. Okay. Siempre lo subo como viernes, Profe, más o menos. ¿Sí? ¿puedes dejar eso un segundo para copiarlo? Claro. Bueno, esto o lo de abajo, la 2. No, ya eso lo copié, solo me falta lo de abajo. ¿Cuál corazón? El que acabamos de hacer, el 2. Ok, aquí. Sí, profe, eso. Me avisas cuando terminas, por favor. Listo, profe. Gracias. Entonces, seguiríamos con la 3. El producto por M es 1. Entonces, M es igual a... Ok, vamos. Me parece, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo si les hice un dictado de esto, pero no me acuerdo si lo repasamos. Más o Profe, menos era aquí... uy, perdón. Dime. Era lo de n a la 2, 1 menos n. Ajá, eso sí lo hablamos. Cuando que hablábamos, no, yo creo que sí lo hablamos. Sí, porque está aquí en el folleto. Esto, que cuando es,
el doble, cuándo es sumando, cuándo es restando, que son como lenguaje matemático y lenguaje, digámosle así, coloquial y lenguaje matemático. Entonces, más o menos eso es lo que está aquí. No, tenemos que trasladarlo del lenguaje al lenguaje matemático. Yo les voy a ir explicando. Más o menos es la número 3. Más o menos es A menos B dividido entre 2 multiplicado por M es 1. A menos B por M es igual a 1. Entonces, M es igual a, ¿qué creen que deberíamos hacer? De despejar M, ¿verdad? Si me están preguntando A menos B entre 2 por M es igual a 1, ¿cuánto es M? Lo que hago es que agarro A menos B por M, perdón, y el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. El A menos B que está multiplicando, ¿a qué pasa? A dividir. Entonces, M es igual a 2 dividido entre A menos B. ¿Cuál sería la opción correcta? El B. La opción B. Uy, sí, voy a hacerles esto, ir poniendo la opción abajo. Más o menos es para pasar del lenguaje, el lenguaje que nosotros hablamos, no sé, así como con palabras, al lenguaje matemático que es con símbolos y con ecuaciones, pero ¿cierto? Les dejo un segundito porque sé que algunos lo están copiando. Entonces, mientras ellos van copiando, los demás pueden ir pensando en la siguiente pregunta, la número 4. Dice, la expresión algebraica 2a menos 1 dividido entre a menos 1 es donde a es un número entero positivo. Puede representar al número. O sea, que estos son el a, pero dice que a es un número entero positivo. No, es así. El número entero positivo es a. O sea, a es un número entero. Y esto de acá es alguno de estos. Entonces tenemos que averiguar. ¡Ah! Se me movió. Se me movió rarísimo. Tenemos que averiguar cuál de esos es el resultado de esta operación con un A entero positivo. Básicamente se lo dije. Tenemos que tomar opciones. ¿Cuáles son los números enteros positivos? ¿Alguien me puede mencionar los números enteros positivos? 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los números que tenemos que tomar como A para ver cuál de esas respuestas es la que me da primero. Esos números que tú dijiste son los que tenemos que tomar para sustituirlo por A y averiguar. Profe, es la A. No, no me lo sé de memoria, pero es cuestiónamelo, dímelo porque justifícamelo. De ahí es que yo vine y hice, digamos, 2 por 1, 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y 1 menos 1 me dio 0. Y como lo quito en fracción, me dio 1. No, muñeca, recuerda que no se puede dividir entre 0. Cierto, cierto. No, pero para no poner el, digamos, el 0 abajo, ya lo dejé como en 1. No, no, es que no se puede. Más o menos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. La número 4, tomaste 2a menos 1 entre a menos 1. Con a igual a 1, ¿verdad?
¿Usaste Sí. A igual a 1? Entonces vamos a poner 2 por 1 menos 1 dividido entre 1 menos 1. No puedes quitarlo de abajo de la fracción y desaparecerlo. O sea, sería 2 menos 1 2 menos 1 entre 0. Y ya eso indefine la función. Indefine la fracción que digo. Indefine ese número. Ese número no existe. Entonces no me está dando ningún valor. Me tiene que dar alguno de estos. Entonces descarto el A como 1. Voy a utilizar A como 2. Vamos a utilizar A como 2. Entonces dice que 2A menos 1 entre A menos 1. Entonces sería 2 por 2 menos 1 entre 2 menos 1. Sería 3 y abajo 1. ¿Cuánto da? Da 3. Entonces dice la expresión algebraica, perdón, la expresión algebraica donde A es entero positivo puede representar al número 3. ¿Lo viste? Sí, profe, ya ahí. Es que digamos, donde yo lo estaba haciendo, yo primero hice la multiplicación y luego dije la resta con la resta. No lo hice así tan... No, es que tan- tiene que ser junto. Entonces Sí, piénsalo así. Aquí está el A. Voy a decir que mi A es 2. Entonces voy a poner el 2 donde va el A. En vez del A pongo el 2 y hago la operación completa. Me da 3. sí, eso estaba bien. Pero la idea de esto es aprender las formas para hacerlo de manera correcta. Entonces, está bien. Lo importante es que estás trabajando en el conocimiento. Entonces, básicamente ahí queda la número 4. Este es un poquito de análisis. No es de irse por una sola opción. Es más o menos como discutimos esta, la número 1, que la discutimos cuál sí, cuál no, por qué, porque creo que sí, y hasta que estemos con certeza. Entonces, más o menos va por ahí. Les doy un segundito para que la lean y ahorita un minutito, para que la lean y la analicen y la podamos debatir. Entonces dice, si M y N son dos números naturales tales que su suma es par, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre son o es verdadera? Tenemos una suma que es par, dos números naturales. ¿Cuáles eran los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Muy bien. 1, 2, 3 y como contando. Entonces vamos a ver que estamos trabajando en qué universo. Ok, estamos trabajando en números naturales. Recordando, están los enteros también, que son los que tienen negativo, 0 y positivos. Están también Q, que son los racionales, que son los que tienen fracción, número mixto y decimales. Están también los irracionales, que habíamos hablado que era más o menos pi y raíces, etcétera. Hay un montón más, ¿cierto? Entonces, estamos en este mundo, en el mundo de los naturales. Como estamos en el mundo de los naturales, nos hace un poquito más fácil poner ejemplos. Porque los ejemplos son con 1, 2, 3, 4, 5 y números grandes. Nos da más como libertad de poner ejemplos. Luego, ¿qué más nos dice? Ya sabemos que estamos trabajando con los naturales y que son del 1, 2 y 3 y contando. Ok. Tips número 1. Punto número 2. M más N es par. La suma de estos dos números es par. M y N viven aquí. M y N son naturales. Viven en este mundo, en este universo. ¿Qué más dice la pregunta? ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Ok. ¿Cuántas opciones tienen números pares? Números, dos números que su suma sea par. Ejemplo. Un par y un par. ¿Su suma cómo va a ser? Par. Entonces vamos a ver. Par y par. La suma es par. Impar y par, ¿cómo sería la suma? Piensen en ejemplos. 2 Depende. y 3, 2 y 3, súmelo, ¿es par o impar? Es impar. Impar. 2 impares, ¿cómo sería la suma? Impar. Sería impar. No, es par, porque eso es lo mismo que decir negativo más negativo, ¿no? Más o menos, pero no te vayas por ahí. Impar podría ser 3 y 3. 3 más 3, 6. Par. 3 más 5, 8. Par. Impar. 7 más 7, 14. Par. Ahora sí lo vieron por qué. Otro ejemplo, no sé, 9 y 3, 12. Par. Esas son las tres opciones que hay para mi n y mi n. Entonces, pensemos. Agarremos la opción número 1. Si ambos fueran pares, ¿sería verdadera la I? Sí, Sí. Si ambos fueran pares, ¿sería la verdadera la 2I? sí. Si ambos fueran pares, ¿sería verdadera la 3I? Depende. Piensa en dos números. 6, 6 y 8. Súmelos. 14. Multiplíquelo por 3.
42. Es par. Sí. La opción 2 es esta. Ambos impares. Entonces, si ambos son impares, vamos a agarrar como impar 5 y 3. No sé, se me ocurre. Entonces, estas para la 2. Ay. M por N sería 5 por 3, 15. 15. No lo cumple. Entonces, la I no la cumple. La 2I dice 3, N a la 2. 3 a la 2, 9. 9. Y si fuera el 5, 5 a la 2, 25. La 2I no la cumple. Y la 3, ya no me alcanza acá. La 3 dice que es la suma dice que es 3 más 5 por 3. Da 8 y 8 por 3, 24. Esa sí la cumple. Entonces la 3 sí. Entonces, ¿cuál sería la opción? La C. Sería la C. Vieron que esta preguntas son de mucho como ir por un camino, devolverse, ir por otro, ver cómo no se hace, tener cuestionamientos y recordar lo que nos están preguntando, más o menos leer la pregunta las veces que sean necesarias, no se dediquen que ya la leí, punto, mira lo que me acaba de pasar, digamos. Básicamente se nos fue que la suma tenía que ser par, pero de eso se trata. Se trata de hacer las cosas conforme a lo que nos pregunta el enunciado. El enunciado nos dice los números tienen que ser naturales, pero su suma debe ser par. Los números que son naturales, su suma par, ¿cuál de estas condiciones cumple? Cumple solo la condición 3. Porque al sumarse ya es par. Entonces al multiplicarlo por lo que sea va a seguir siendo par. Básicamente. Pero es importante que tengamos el razonamiento para que estemos completamente seguros de lo que estamos haciendo. Otra cosita, recuerden que para el examen van a tener muy poco tiempo. Van a tener un tiempo muy corto. Entonces les recomiendo que repasen, que practiquen, que estudien, que vean videos, que intenten todo lo habido y por haber, porque ustedes son los dueños de su destino, nadie más. Si ustedes quieren salir bien en este examen, ustedes son los únicos que van a poder obtener ese lujo de decir, entré a la carrera que tanto anhelaba. Recuerden que ustedes ya son ingenieros, ya son doctores, ya son esas personitas tituladas, métaselo en la cabeza. Pero para lograr lo que queremos, siempre, siempre vamos a tener que luchar. Y el esfuerzo y el sacrificio de ahorita va a ser la recompensa de un futuro. Y un futuro cercano, Dios primero. Así que yo sé que están en clases, yo sé que están llevando cursos, yo sé, porque yo también pasé por eso. Pero se los digo de corazón, sí se puede. Si muchos lo han logrado, porque ustedes no. Sí se puede. Enfóquese en nada más. Disciplina, dedicación y amor a lo que se hace. Especialmente amor, pasión por lo que se está haciendo. Si van a estudiar, estudien con gusto, porque si van a ir a estudiar con rabia, con cólera, no les van a salir bien las cuentas, ni los números, ni las cosas. Entonces, de corazón les digo, se estudia con amor, con dedicación, con cariño.
si hacen las cosas para querer hacerlas bien. Chicos, recuerden, los que no han mandado el nombre completo para la lista de asistencia. Mandar nombre completo y la palabra presente. Eso queda guardado en el registro del chat. Así que cualquier duda, cualquier consulta, aquí estamos. Si tiene alguien alguna duda, quedan 5 minutos de clase para repasarla. No es posible hacer otro ejercicio porque en 5 minutos no se puede. Entonces vamos mejor a dedicar esos 5 minutos por si alguien quiere que repase un tema de alguna de las preguntas. Gracias por estar aquí, de verdad. Que les vaya muy bien en la semana. Como por ahí del viernes estoy subiendo el video, entonces para que estén repasando también el video 1 y 2, están en el chat. También acabo de mandar el documento con el que trabajamos hoy en PDF, lo mandé en el chat. Gracias a Tatiana, a Derek, siempre le digo Derek, a Derek, a Patricia, a Paola, a Montserrat, a Fabián, a María, a Andrés, a Sharon, a Andrea, Angie, Bernie, María Estela, Santiago y María Paula. Chicos, si me enviaron, ok, aquí tengo la tarea, voy a verla, acá se guarda, acá voy a compartirles mi pantalla que está muy bonita, qué letra más bonita. Vamos a ver cómo les comparto. Vean que es algo súper sencillo lo que se necesita para la tarea y esto les ayuda a tener un material para trabajar, para ver sus apuntes y usted decir, yo lo saqué, yo lo vi, yo lo resumí, yo lo hice. Es esa pertenencia, ese sentido de pertenencia con las cosas, hacerlo con cariño, hacerlo las cosas bonitas. ¿Alguien más me ha mandado la tarea? Es que no encuentro la otra personita. O me la mandó por el chat, por WhatsApp. Ah, sí, Sharon, sí vi su tarea de la vez pasada. Está muy bonita también. Muchas gracias a todos por la participación de hoy. No encontré la tarea de la otra muchacha. Me la mandó por WhatsApp, fue. Ah, sí, sí, sí. Ajá, ajá. Está perfecto. No sé quién fue, sí, porque no me salen los nombres en el chat. Pero muchísimas gracias por la asistencia de hoy. Y ya saben, la tareita también queda ahora capítulo 1, ¿verdad? Muchísimas gracias por la participación y que Diosito me los acompañe. Y ya saben, hacer gracias a ti, fuiste tú. Gracias a Muchas todos. gracias, Tati. Pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Linda noche. Chao, María Paula. Chao, Angie. Chao, Andrea. Chao, Sharon. Chao, Montserrat. Chao, Derek. Siempre le digo Derek. Chao, Sharon. Esta vez le dije bien. Chao, Fabián. Chao, Andrés. Chao, Patrick. Chao, Ernie. Chao a todos, chicos. Que les vaya súper bien. Que Diosito me los acompañe. Si alguien tiene alguna duda, puede aprovechar. Chao, Derek. Bro, es que se me salió ahí, perdón, pero igual ya vamos ahí, entonces. Ok. Hasta luego. Que les vaya súper bien. Chao.